Hola, vamos a hacer problemas hoy de teoría cinética y del capítulo de calor, donde está el principio de calorimetría y los mecanismos de transferencia del calor. Entonces vamos a empezar haciendo algunos ejercicios sobre la teoría cinética. Bueno, vamos a leer el enunciado. El primer problema dice que calcule la rapidez RMS, que recuerden que en el libro se simboliza poniéndole un subíndice RMS, que del inglés es root mean square, o la rapidez de la raíz cuadrática media. También le llaman la rapidez eficaz. Bueno, el problema le dice calcule la rapidez RMS de una molécula de nitrógeno cuya masa molecular es 28 kilogramos entre kilomol. Vean que ese prefijo, la K, ¿verdad? Quiere decir kilo, ¿verdad? Entonces es por 10 a la 3, ¿verdad? Es decir, si yo quiero pasar esto a kilogramos por mol, pues entonces lo que tendría que hacer es decir que en un kilomol hay 10 a la 3 moles. Y entonces se cancela esto y me quedaría entonces ya la operación en kilogramos por mol. No es necesario, ¿verdad? Pero depende de las unidades con las que se van a trabajar. Bueno, entonces le dice que hay que hallar esa velocidad que le dan la masa molecular del nitrógeno y le dice que es en el aire, ¿verdad? A una temperatura de 0 grados Celsius. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos esa velocidad? Ya es una fórmula, pero recuerden que esa fórmula se puede obtener del teorema de equipartición, ¿verdad? Que se vio en el capítulo de calor. Entonces, uno siempre puede partir de aquí. Un medio de M0, VRMS al cuadrado, es igual a 3 medios de KBT, ¿verdad? Eso es el teorema de equipartición. Una forma de verlo. Entonces, cuando solamente tenemos traslación, ¿verdad? Entonces, la KB es la constante de Boltzmann y el M0, recuerden que yo se lo estoy poniendo, el libro no lo usa, pero yo se lo pongo para recordar que se trata de la masa de una molécula. Y la T es la temperatura absoluta que tiene que estar en Kelvin. Entonces, de ahí yo despejo la URMS y esa URMS me da la raíz cuadrada de 3 KBT entre M0. Y ya de ahí puedo sustituir los valores que tengo. Entonces vamos a hacerlo de este lado. De este lado sería VRMS es la raíz cuadrada de 3 multiplicado por 1.38 por 10 a la menos 23, ¿verdad? Vean que esto está Joule entre Kelvin, esas son las unidades, por los 0 grados que me están dando, ¿verdad? Que dice que es aire a 0 grados Celsius. Y recuerden que hay que utilizar aquella fórmula de conversión, ¿verdad? De temperatura en Kelvin es temperatura en Celsius más 273.15, ¿verdad? Entonces esto aquí sería 0. Por lo tanto, la temperatura en Kelvin es 273.15 Kelvin. Y observen que a los Kelvin no se le pone el cerito. Es decir, es incorrecto hacer esto, ¿verdad? Porque el Kelvin es una unidad con el mismo rango en el Sistema Internacional de Unidades que Newton, por ejemplo, o que Joule. Entonces, es incorrecto ponerle 0. ¿De acuerdo? Solamente se pone la K mayúscula y eso lo divido entre M0. Y ese M0, ¿cómo lo calculo? Ese M0 lo calculo utilizando esta fórmula. M0 es N entre NA, ¿verdad? Y pues en este caso, perdón, aquí es M, y entonces aquí sería 0.028 kilogramos por mol, ¿verdad? Que fue coger el 28 y dividirlo entre 1000,
¿verdad? Entre el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Y entonces de aquí me queda que el M0 a mí me dio 4.65 por 10 a la menos 26. ¿Qué unidades? Kilogramos, ¿verdad? Porque vean que aquí se cancelan moles con los moles y me quedan kilogramos por molécula. Quiere decir que es la masa de una molécula individual. Y este valor es el que voy a sustituir aquí arriba. Aquí va 4.65 por 10 a la menos 26 kilogramos. Y todas esas unidades, Joule entre Kelvin, Kelvin, kilogramos, eso tiene que darme metros sobre segundo cuadrado, todo al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y cuando saco la raíz ya me da la velocidad. Entonces esa URMS a mí me da 490 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ese sería el valor de la rapidez media cuadrática de una molécula de nitrógeno que está en aire a 0 grados Celsius. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Bueno, este otro problema dice que el aire a temperatura ambiente tiene una densidad aproximada de 1.29 kilogramos por metro cúbico. Entonces le dice que la densidad del aire es 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Dice, suponiendo que está compuesto de un solo gas, que realmente no es así, ¿verdad? El aire está compuesto de nitrógeno, oxígeno, etc. Pero dice que suponga que está compuesto de un solo gas y calcule entonces para sus moléculas la rapidez RMS. O sea, nuevamente halle la URMS, como lo hicimos en este problema, solamente que ahora le dan la densidad. Entonces, ahora es para que usemos este resultado. Recuerden que la presión, en teoría cinética, es 1/3 de la densidad por la VRMS al cuadrado. Entonces, igual que lo hice en el problema 1, despejo la VRMS. De tal manera que la VRMS va a ser la raíz cuadrada de 3 veces la presión entre la densidad. Y ahora lo que hago es que sustituyo. Pero vean que, pues, aparentemente no dan la presión. Pero aquí hay digamos, una situación o un asunto conceptual, que es que le está diciendo que el aire está a temperatura ambiente. Entonces, cuando hablamos de que el aire está a temperatura ambiente, ya hay que presuponer, ¿verdad?, que está en condiciones normales. Y entonces esa presión no es cualquier presión, sino que es la presión atmosférica. O sea, tiene un valor de una atmósfera. Y una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces aquí hay que poner 3 por 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y eso lo divido entre la densidad, que es 1.29 kilogramos metro cúbico. Y ahí ya tengo el valor de la RMS, ¿verdad? Que da 480 metros sobre segundo. No se tienen que corresponder los valores, ¿verdad? Es decir, no tienen que ser iguales. Vean que las condiciones cambian, ¿verdad? La densidad puede cambiar y la temperatura también, ¿verdad? Y recuerden que estas velocidades realmente responden al comportamiento de la distribución de Maxwell, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de velocidades. Bueno, vamos entonces a hacer otro problema. Bueno, este otro problema dice que una gotita de mercurio
tiene un radio de 0.50 milímetros. El mercurio y el radio de una gotita es 0.50 milímetros. Y la pregunta que le hacen es, ¿cuántos átomos de mercurio hay en la gotita? Número de átomos en la gotita. Eso es lo que hay que averiguar. Bueno, entonces vean que aquí suponemos que la gotita de mercurio es esférica. Por lo tanto, podemos utilizar el volumen de una esfera. Recordemos que al principio del curso estuvimos viendo las fórmulas básicas de geometría, ¿verdad? De los volúmenes. Y el volumen de una esfera es 4/3 de pi r a la 3. ¿Verdad? Entonces, pues lo que voy a hacer ahora es que necesito pasar ese radio a metros, porque recuerden que aquí estamos trabajando con unidades del sistema internacional. Entonces, lo que se hace es que cojo el 0.5 milímetros y voy a decir que en 10 a la 3 milímetros hay 1 metro. Y entonces ya ahí voy a tener el radio en metros, que sería 5 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades? Metros. Entonces, vean que primero, todas aquellas unidades que no están en el SI hay que convertirlas, ¿verdad? Para poder obtener joules o newton o metros sobre segundo. Igual, todas aquellas temperaturas que estén en Celsius o en Fahrenheit hay que pasarlas a Kelvin, ¿verdad? Si se va a utilizar la ecuación del gas ideal o si se está trabajando con las ecuaciones de teoría cinética. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a calcular el volumen. Muy sencillo, sustituyo el radio aquí. Entonces el volumen sería 4/3 por pi, que son 3.14, por el radio, que sería 5 por 10 a la menos 4, metros a la 3. Y eso me daría el volumen. Ese volumen me da a mí 5.24 por 10 a la menos 10. ¿Qué unidades? Metros cúbicos, que es una unidad del sistema internacional. Y ahora ya tengo el volumen, pues ahora yo puedo calcular la masa de esa gotita. Esa masa sería ρ por V, utilizando la definición de densidad. Y la densidad me la tienen que dar, ¿verdad? Porque no la sabemos. Entonces, la densidad del mercurio son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Este dato es dado en la redacción del problema, ¿verdad? O en un problema similar a este, le tendrían que dar esa densidad. Y eso lo multiplico por el volumen, por 5.24, por 10 a la menos 10 metros cúbicos, y ahí ya obtengo la masa. Esa masa me da 7.1 por 10 a la menos 6 kilogramos. Vean que todo lo venimos obteniendo en unidades del sistema internacional. Y ahora entonces lo que hago es que voy a calcular la masa de una molécula de mercurio. Entonces, para calcular la masa de una molécula de mercurio, pues lo que hago es que utilizo esta fórmula que le da el libro en gases ideales. M0 es igual a N entre Na. La usamos ahora en el primer problema, ¿verdad? Y aquí nuevamente puse N y es M, ¿verdad? Es la masa molecular. Y la masa molecular también se la tienen que dar, porque, es decir, no hay forma de saberlas de memoria. Entonces, la masa molecular del mercurio también es un dato dado, que son 202 kilogramos entre kilomol, ¿verdad? Si usted lo quiere pasar a moles, pues divide entre 1000. Pero si no, la constante de Avogadro, el número de Avogadro, lo pone así, 6.022 por 10 a la 26. Es decir, lo multiplica por 10 a la 3 para que le quede abajo kilomols a la menos 1. ¿Verdad? Es una forma de hacerlo.
Si no quiere usar el prefijo kilo, pues divide lo de arriba entre 1000 y ya le quedaría en kilogramos por mol. Y esto no usa el exponente 26, sino que usa el 23, ¿verdad? Como quiera que lo haga, de cualquiera de esas formas, tiene que darle lo mismo. Entonces, la masa de una molécula es 3.36 por 10 a la menos 25 kilogramos. Y el número de átomos que me están pidiendo, pues entonces ahora el número de átomos es hacer el cociente de la masa total, ¿verdad? Que fue la que calculé aquí, entre el M0, que es la masa individual, ¿verdad? Porque vean que la masa total es esta de aquí, ¿verdad? Realmente es un múltiplo de la masa de cada molécula por el número total, ¿verdad? Entonces divido una entre la otra, que serían 7.1 por 10 a la menos 6 kilogramos entre 3.36 por 10 a la menos 25 kilogramos. Y eso me da el número de átomos, que es lo que me está pidiendo el problema. Al hacer esa división, obtengo 2.1 por 10 a la 19. Y esa es la respuesta. Bueno, estos son unos problemas muestras de la teoría cinética, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a hacer algunos problemas del capítulo de calor. Y en este capítulo que viene, que vamos a hacer problemas, nos interesan las mezclas para poder aplicar lo que habíamos visto en la clase de teoría sobre el principio de calorimetría. Que recuerden que el principio de calorimetría estaba basado en sumar calores, ¿verdad? Igualar a cero. Suponemos que es un sistema aislado, como cuando se trabajó con la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Suponemos que es un sistema aislado y entonces en aquella ocasión dijimos que para que la energía se conserve, el delta E tenía que ser cero. Pues aquí hay un análogo, ¿verdad? En calorimetría, si el sistema está aislado y tenemos una mezcla en donde hay agua, hielo, ¿verdad? Entonces ahora la suma de calores tiene que ser igual a cero. Entonces vean que realmente el principio de calorimetría es una consecuencia directa de la ley de conservación de la energía, suponiendo que en ambos casos el sistema está aislado. Bueno, vamos a hacer un problema. Bueno, estos problemas que vamos a hacer le tienen que dar los calores específicos, porque no hay forma de sabérselos de memoria. Entonces vean que para este examen hay muchas cantidades constantes que son dadas. Por ejemplo, la densidad, ¿verdad? Como la densidad del mercurio, los calores específicos, las capacidades caloríficas, los calores latentes, las conductividades térmicas, la masa molar, ¿verdad? Todas esas son cantidades que no se pueden saber de memoria, porque son muchas, ¿verdad? Entonces, en estos problemas de calorimetría, pues le tienen que dar los calores específicos de las sustancias que forman parte o que constituyen la mezcla. Entonces, vamos a leer el problema. Dice que un termo contiene 250 gramos de café. 250 gramos de café. Dice que está a 90 grados Celsius. O sea, vean que está bien caliente, ¿verdad? Dice a o sea, al café, se le añaden 20 gramos de leche. Que está a 5 grados Celsius. O sea, es un cartón de leche que muy probablemente lo acaban de sacar de la nevera. Bueno, entonces, y necesitan enfriar el café, ¿verdad? Ok, entonces dice, después de que se establece el equilibrio, es decir, después de que se agrega la leche al café, y el sistema se estabiliza,
le está preguntando que cuál es la temperatura de equilibrio del líquido resultante, o sea, de la mezcla, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Es lo que le está pidiendo. O la temperatura final. Vean que cuando hablamos aquí en estos problemas de la temperatura final del sistema, nos referimos también a la temperatura de equilibrio. O sea, cuando el sistema se estabiliza y la lectura del termómetro que usted coloque ahí en ese café da una temperatura única para la mezcla, ¿verdad? Bueno, entonces vean que el café está a 90 y la leche está a 5. Entonces el flujo de calor va del café hacia la leche, ¿verdad? Es decir, recuerden que el calor fluye, es energía en proceso de tránsito debido a una diferencia de temperatura. Entonces, en este caso, el café es el que cede calor y la leche es el que lo absorbe. Y gracias a eso es que el café se enfría, ¿verdad? Entonces vean que las palabras caliente y frío en física son bastante subjetivas, ¿verdad? No nos dicen mucho porque no podemos con ellas cuantificar, ¿verdad? Medir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que algo está caliente, en física no significa nada, ¿verdad? Necesitamos cuantificarlo, medirlo. Pero sí nos ayudan a entender cuál es el sistema que cede y cuál es el que absorbe. Bien, entonces aquí en este problema, pues lo que se quiere es calcular la temperatura de equilibrio. Entonces, para eso vamos a utilizar el principio de la calorimetría. Y recordemos que tenemos aquella fórmula para calcular calor, que es M por C por delta T. Y aparte de eso, tenemos que usar esto. Suma de calores es igual a 0. ¿Ok? Y la otra cosa es que el problema le dice que tome el calor específico del café igual al calor específico de la leche y le dice que asuma que es un gramo una caloría entre gramo por grado Celsius, ¿verdad? Recuerden que los calores específicos pueden estar en joules, entre kilogramo por Celsius, o entre calorías, gramo por Celsius. Pues en este caso se lo están dando en calorías gramo por Celsius. ¿Por qué? Bueno, porque le está dando las masas en gramos. Pero igual, uno podría pasar estas masas a kilogramos, ¿verdad? Y tener este valor también en joules entre kilogramo por Celsius. Pero no hace falta, porque igual la respuesta, la temperatura va a dar lo mismo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aplicar el principio de calorimetría. Lo que le está diciendo es que sume todos los calores. Es el calor debido al café más el Q debido a la leche. Y esto es igual a 0. Y entonces aquí voy a aplicar esta fórmula. Masa del café, voy a utilizar una C para referirme a café, para no escribir toda la palabra, y L para referirme a el otro líquido, que es la leche. Entonces sería masa del café por el calor específico del café por el delta T del café, más la masa de la leche por el C de la leche por el delta T de la leche, y eso es igual a 0. Y ahora lo que tengo que hacer es sustituir los valores. Vean que la masa del café me la dieron, son 250. Y eso lo multiplico por el C del café, que me dicen que es 1. Por el cambio de temperatura del café. ¿Cuál es el cambio de temperatura del café? Bueno, es temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura a la que estaba inicialmente, que era los 90. Más la masa de la leche, que me dice que son 20 gramos, multiplicado por el calor específico de la leche, que aquí nos dijeron que asuma que es igual que el café, 1 por el cambio de temperatura, que sería la temperatura final, menos la inicial a la que estaba la leche, que son 5. Y eso es igual a 0. Y vean que eso se simplificó ahora un poquito, ¿verdad? Se puede simplificar. Vamos a hacerlo de este lado. Y lo que tenemos que hacer ahí es multiplicar 250
por la temperatura final menos 250 por 90, ¿verdad? Esto por esto y esto por esto. Más 20 por la temperatura final menos 20 por 5, que son 100. Y eso es igual a 0. Y ahora puedo sumar 250 más 20, ¿verdad? Que serían 270. Y de ahí despejar la temperatura final. Esa temperatura final a la que se encuentra la mezcla, a mí me da 84 grados Celsius. Y eso es lo que le están pidiendo. Bien, vamos a hacer otro problema de mezclas. Este otro problema dice lo siguiente. Dice que un calorímetro que tiene 200 gramos de cobre contiene 150 gramos de aceite. Y voy a utilizar el símbolo O para referirme al aceite. Dice, al aceite se le agregan 80 gramos de aluminio. Aquí es cobre, aquí es aluminio. Y dice que ese aceite está a 20 grados Celsius y que el aluminio está a 300 grados Celsius. Entonces, un calorímetro de 200 gramos de cobre contiene 150 gramos de aceite a 20 grados Celsius. Al aceite se le agregan 80 gramos de aluminio a 300 grados Celsius. Entonces, la pregunta que le hacen es, ¿cuál será la temperatura del sistema después de que se establezca el equilibrio? O sea, al igual que en el problema anterior, le está diciendo que halle la temperatura de equilibrio o la temperatura final. Eso es lo que nos están pidiendo. Y vean que están hablando de un calorímetro ahora, ¿verdad? El calorímetro es un recipiente que se utiliza en los laboratorios de física y de química, ¿verdad? Es un vaso por lo general de estereofón, o algunos son más sofisticados, ¿verdad? Son tipo un termo, ¿verdad? Pero básicamente es un vasito de estereofón donde se puede colocar un termómetro. Y entonces tiene una tapa, ¿verdad? Está sellado para que el sistema sea aislado, ¿verdad? Recuerden que queremos que el sistema esté aislado, ¿verdad? Es decir, que no hayan fugas de calor hacia el exterior, ¿verdad? Para poder aplicar esta ecuación, ¿verdad? Entonces, en ese calorímetro, que es de cobre, se echó aceite y se echa después, y se agrega después aluminio. Bueno, y le pide la temperatura de equilibrio. Nuevamente, vean que aquí necesitamos el calor específico del cobre, necesitamos el calor específico del aluminio y necesitamos el calor específico del aceite. Esto es dado. Se lo tienen que dar para que usted lo use a la hora de aplicar el principio de calorimetría. O sea, uno no se puede saber de memoria los calores específicos. Bueno, entonces vamos a comenzar a plantearlo de este lado. Entonces, nuevamente, vean que los calores específicos se los pueden dar en unidades del sistema internacional, como dijimos en la clase anterior, que sería kilogramos Joule entre kilogramo por grado Celsius, o también Joule entre kilogramo por Kelvin. Estas son las unidades del sistema internacional de unidades. O sea, el calor específico tiene esas unidades en el sistema internacional. Sin embargo, algunas veces, para simplificar la solución del problema, es decir, para que sea más sencillo, si las masas están dadas en gramos, como en este caso, es posible también, o es más sencillo utilizar los calores específicos en caloría entre gramo por Celsius, o caloría entre gramo por Kelvin, ¿verdad?
Vean que aquí es lo mismo poner Celsius que Kelvin, porque ya habíamos visto que un cambio en Celsius es igual a un cambio en Kelvin. Bien, entonces, bueno, ese era un comentario acerca de las unidades del calor específico. Vamos a pasar ahora a plantear el problema. Tenemos un calorímetro, ¿verdad? Que es de cobre, ¿verdad? En los laboratorios dijimos que usualmente es un vasito de foam, ¿verdad? Pero aquí es de cobre, el material está hecho de cobre. Bueno, entonces aplicamos ahora la ecuación calorimétrica o el principio de calorimetría, que es suma de calores es igual a cero, ¿verdad? O la otra es decir, otra forma de decir es que el calor absorbido es igual al negativo del calor cedido. También la habíamos escrito de esa manera. Yo lo voy a hacer por aquí. Es la misma vía, el mismo camino. Entonces, si yo digo que es suma de calores, pues tiene que haber un calor debido al calorímetro, que es hecho de cobre, más un calor debido al aluminio que se le agregó dentro del calorímetro, más el calor debido al aceite. Y eso es igual a cero, porque esos son los tres componentes del sistema. El calorímetro de cobre, el aceite que está dentro del calorímetro y el aluminio que se agregó a ese aceite. Bien, entonces procedemos igual. Cada uno de estos calores se puede calcular con la formulita MC por delta T. Entonces aquí pues vamos a tener la masa del cobre por el C del cobre por el delta T del cobre, más la masa del aluminio por el C del aluminio por el delta T del aluminio, más la masa del aceite por el C del aceite por el delta T del aceite. Y eso es igual a 0. Y ahora lo que hacemos simplemente es comenzar a sustituir los valores que tenemos. Entonces, en el caso de vean que tenemos las masas, ¿verdad? Tengo la masa de cobre y tengo la masa de aceite y tengo la de aluminio. Entonces, en el cobre serían 200, ¿verdad? Multiplicado por el C del cobre. El C del cobre es 0.093. ¿En qué unidades está? En calorías entre gramo por Celsius. Ese es el del cobre. Y el cambio de temperatura para el cobre sería la temperatura final que tiene, que va a tener, ¿verdad? Cuando el sistema se estabilice, menos la temperatura inicial a la que estaba. El cobre está a 300, no. El cobre estaba a... Está a 20, ¿verdad? Aquí está mal, lo puse mal. Aquí son 20, ¿verdad? ¿Verdad? Vean que la redacción del problema dice que es un calorímetro de 200 gramos de cobre que contiene 150 gramos de aceite a 20 grados Celsius. Es obvio que si el aceite está dentro del calorímetro, pues el cobre también está a 20, igual que el aceite, ¿verdad? Lo que es distinto aquí es cuando se agrega el aluminio, que está a 300. Bueno, entonces ahí serían 20. Más la masa del aluminio, que la masa del aluminio son 80, ¿verdad? Multiplicado por el C del aluminio, que también es un dato dado. El C del aluminio es 0.21. Por la temperatura final, que es esto, ¿verdad? El cambio, la variación, la temperatura final menos la temperatura inicial a la que se encuentra el aluminio. La inicial es 300. Más, voy a ponerlo de este lado, me falta el aceite. La masa del aceite son 150. Multiplicado por el C del aceite, que también es un dato dado, es 0.37. Por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura es la final menos 20. Y eso es igual a 0. Y vean que este 20 es igual que este, porque es inicialmente la situación cuando solo está el aceite dentro del calorímetro de cobre. Bueno, entonces, pues vean que ahora es lo mismo, ¿verdad? Multiplico esto, por esto,
y esto por esto, aplico la propiedad distributiva, ¿verdad? Ya aquí viene la parte que es el álgebra de cómo usted lo despeja, y la incógnita es la temperatura final, ¿verdad? Es una ecuación lineal, una única incógnita, y pues esa parte se las dejo para que ustedes hagan el álgebra. Esa temperatura final debería dar 72 grados Celsius. Entonces, planteen el problema nuevamente, ¿verdad? Y hagan esta álgebra, ¿verdad? Para despejar la temperatura final, o también llamada la temperatura de equilibrio. Entonces, esa temperatura da 72 grados Celsius. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este problema que vamos a hacer es utilizando también el principio de calorimetría, pero ahora tomando en cuenta un cambio de fase. Recuerden que los cambios de fase es cuando, por ejemplo, una sustancia cambia su naturaleza física, pero su composición química permanece inalterada. Entonces, un cambio de fase muy común es que el hielo se funda y se convierta en agua, y el agua a su vez se vaporiza. Recuerden que vaporización y evaporación no es lo mismo, ¿verdad? Son dos procesos distintos. Bueno, entonces, este problema que vamos a hacer lo titulé enfriamiento del vapor, porque realmente eso es lo que va a suceder. El vapor se enfría. Y al enfriarse, pues resulta que se condensa. Y al condensarse, pues aparece agua líquida, ¿verdad? Es el mismo fenómeno que pasa cuando vamos en un bus, ¿verdad? Y ha llovido mucho, ¿verdad? Entonces afuera la temperatura está más baja que en el interior del bus. Entonces la gente por lo general cierra las ventanas, ¿verdad? Cuando llueve, ¿verdad? Para que obviamente no entre el agua. Pero lo que pasa entonces es que al estar a menor temperatura afuera, entonces el calor comienza a fluir del bus, del interior del bus hacia adentro, hacia afuera, perdón. Y entonces produce ese efecto que vemos, que decimos que la ventana se empañó, ¿verdad? Dice la gente. Es decir, que se mancha, ¿verdad? Es el efecto de la condensación del agua, ¿verdad? Es decir, el vapor se está condensando y se está convirtiendo en agua. Bueno, este es un caso similar a ese, y por eso lo llamo enfriamiento del vapor. Vamos a leer el problema. El problema lo que le dice es que calcule la masa de vapor. Comienza pidiéndole la incógnita, la masa del vapor. Dice que masa de vapor que inicialmente está a 130 grados Celsius se necesita para calentar 200 gramos de agua, que está en un contenedor de vidrio de 100 gramos. ¿Verdad? Y hay que calentarla de 20 a 50 grados Celsius. Entonces, tal vez vamos a hacer un dibujito. Lo que tenemos es un recipiente que está cerrado y se le pasa vapor a través de alguna tubería. Y aquí está el agua. Aquí hay 200 gramos de agua. Y el recipiente es de vidrio. Y el vapor está circulando por aquí. Entonces, le dice que masa de vapor inicialmente a 130 grados Celsius se necesita para calentar 200 gramos de agua en un contenedor de vidrio de 100 gramos de 20 a 50 grados Celsius. Es decir, ¿para cuánto vapor hay que pasarle por aquí para que esa agua se eleve de 20 a 50? O sea que inicialmente el agua está a temperatura ambiente, a 20 grados Celsius. Entonces, cuando usted le comienza a pasar el vapor, ¿verdad?
lo que va a pasar es que va a ocurrir el cambio de fase que llamamos condensación. Es decir, parte de ese vapor se convierte en agua. ¿Y por qué? Bueno, porque vean que aquí el sistema que está cediendo calor es el vapor. Vean que el vapor está a 130 grados Celsius y el agua está a 20 grados Celsius. Está muy por debajo de 130. Quiere decir que el sistema que absorbe ese calor es el agua y el recipiente que es de vidrio. Y el sistema que lo cede es el vapor, porque está a mayor temperatura. Y por eso decimos que el vapor se enfría, porque realmente al final lo que va a pasar es que se condensa. Bien, entonces, ¿qué le está pidiendo nuevamente? La masa de vapor necesaria para elevar la temperatura del agua junto con el recipiente de estar a 20 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, a llevarla a 50 grados Celsius. O sea, ¿cuánto vapor se condensa en agua líquida cuando se produce ese cambio de temperatura? Bien, entonces para resolver este problema, yo utilicé esta simbología. VAP es para referirme al vapor, el vapor de agua, ¿verdad? V me refiero a el vidrio, el recipiente como tal que contiene el agua. Y W lo utilicé ese subíndice para referirme al agua. Entonces vean que pues en este contenedor cerrado el vapor se enfría y se condensa en agua líquida y la temperatura final, como dijimos, tienen que ser los 50 grados Celsius, que están en equilibrio con el vidrio a la misma temperatura. O sea, de los datos que ya le están dando, le están diciendo que la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, tiene que ser los 50 grados Celsius, ¿verdad? Porque hasta ahí se llegó, hasta ahí fue que el termómetro registró ese valor. Entonces, esa es la temperatura final del sistema. Bien, entonces aquí debemos usar otra vez el principio de calorimetría. Otra vez vamos a hacer esto. Suma de calores es igual a 0, ¿verdad? Y entonces vean que el calor es el vapor es el que está cediendo calor porque está a temperatura de 130. Y el agua y el recipiente inicialmente están a 20. Y luego es que cuando el vapor comienza a entrar, pues lo lleva el agua junto con el recipiente de vidrio, lo lleva hasta 50. Bueno, entonces la pregunta ahora es, ¿cuántos calores hay? Bueno, vean que aquí tenemos 5 calores, ¿verdad? El primero es la disminución de la temperatura, ¿verdad? Del vapor para llevarlo de 130 a 100. Ese es el primer calor, ¿verdad? Hay una transferencia de calor debido a un cambio de temperatura. El vapor tengo que pasarlo de 130 a 100 grados Celsius, ¿verdad? Porque no lo puedo pasar directo a 50. Tengo que ir en orden, ¿verdad? Ese es el primer calor. Luego hay una condensación en agua. Ese es el cambio de fase. Entonces hay un calor asociado a ese cambio de fase. Ahí van 2. Luego hay una disminución de temperatura en el vapor para llevarlo hasta de 100 para llevarlo a 50. ¿Verdad? Ahí está el tercer calor. Y luego, ¿qué pasa con el vidrio? Bueno, en el vidrio hay un calor que se transfiere debido a ese cambio de temperatura y en el agua hay otro calor que se transfiere debido al cambio de temperatura. Entonces, en total son 5 calores. Vamos a irlos poniendo. Entonces, el Q1 es la masa del vapor por el C del vapor por el delta T del vapor, ¿verdad? Este delta T es 130 menos 100, porque tiene que haber una transferencia de calor, ¿verdad? Para llevarlo de 130 a 100. Luego está el Q2, que es debido a un cambio de fase. Esa es la masa de vapor por el L de vaporización.
Y aquí hay que tener cuidado. Ese calor hay que ponerle un negativo. ¿Por qué hay que ponerle un negativo? Porque es el vapor el que está cediendo ese calor, ¿verdad? Entonces vean que el cambio de fase es al revés. Cuando lean la teoría van a ver que cuando yo tengo vapor y lo convierto en agua, ¿verdad? Lo condenso y luego lo convierto en hielo, esos L son negativos, ¿verdad? Entonces, aquí ese L es negativo, ¿verdad? También por el hecho de que el vapor es el que está cediendo energía, ¿verdad? Es decir, se está transfiriendo ese calor al agua y al recipiente de vidrio. Bueno, entonces, me falta el otro Q3 del vapor, que es la masa del vapor por el C del agua, porque vean que ya aquí se condensó, es agua líquida, por el delta T, que yo le llamo el delta T del agua caliente. O sea, el calor, digamos, efectivo para calentar el agua, ¿verdad? Bueno, ahí está el tercero. Y ahora tenemos, en el caso de el agua como tal, el agua tenemos la masa del agua por el C del agua por el delta T del agua fría. Yo le llamé así, el agua fría. Y el Q5 es el vidrio. Entonces es la masa del recipiente de vidrio. Estoy usando la V. Vean que por eso llamé estos subíndices desde el principio así. Los bauticé así, ¿verdad? Para no confundir el V del vidrio con el VAP de vapor. Entonces es el V del vidrio por el C del vidrio por el delta T del vidrio. Y ahí tengo los 5 calores. Entonces, el principio de calorimetría lo que me dice es sume esos 5 calores. Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5 y eso es igual a 0. Y de ahí voy a despejar la incógnita. ¿Quién es la incógnita? La masa del vapor que aparece en esos tres calores. Ahora, hay algunas cantidades ahí que nos las tienen que dar, es decir, que tienen que ser conocidas. ¿Cuáles son las cantidades dadas? Bueno, ahí nos tienen que dar el calor específico del vapor del agua. Eso es dado. Nos tienen que dar el L de vaporización también en la siguiente ecuación, ¿verdad? Nos tienen que dar el C del agua. Eso es una cantidad dada. Nos tienen que dar también el C del vidrio, el calor específico del vidrio. Esos valores son dados. No los apunté aquí por razones de espacio, pero ahora los vamos a poner cuando vamos sustituyendo los números. Entonces, vean que pues yo puedo despejar de ahí para ir poniendo todos esos valores, ¿verdad? Entonces, otra cosa es ponerlo así, ¿verdad? Otra cosa es que yo puedo escribirlo así, Q1 más Q2 más Q3, que es lo que cede, es igual al negativo de Q4 más Q5. Esa es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Absorbido es igual al negativo del cedido. O si no, suma todo de un solo lado, ¿verdad? Entonces vean que ese signo hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque después cambia las variaciones de t, ¿verdad? Entonces voy a ir poniendo los datos. Quizás me voy a ir aquí arriba para que se pueda ver todo. Vamos a ver, sería entonces, voy a ir poniendo cada uno de estos términos, que son los que están aquí. Entonces sería la masa del vapor en Q1 multiplicado por el C del vapor. El C del vapor es dado, es 2010. ¿En qué unidades está? Ahí está en joules entre kilogramo por Kelvin. Entonces esta masa la vamos a obtener en kilogramos, ¿verdad? Vean que aquí se lo están dando en joule entre kilogramo Kelvin. Por el cambio de temperatura. ¿Cuál es el cambio de temperatura del vapor? Primero está a 130, hay que llevarlo a 100. Más
el Q2, que sería más por menos. Entonces aquí va un menos. Masa del vapor multiplicado por el L de vaporización. El L de vaporización también es dado. Ese valor es 2.26 por 10 a la 6. Está también en unidades del sistema internacional. Joule entre kilogramo. ¿Verdad? Ok. Más. Y como no me queda espacio aquí para seguir, voy a poner el Q3 aquí a la par. Entonces sería más el Q3, que sería la masa del vapor, ¿verdad? Multiplicado por el C del agua. El C del agua también es dado. Son 4.186 por la diferencia de temperatura. ¿Cuál sería la diferencia de temperatura? El vapor hay que llevarlo de 100 a 50, que es la temperatura final, ¿verdad? Y esto es igual ahora al negativo de esto. Entonces sería el negativo menos, voy a ponerlo aquí, abro una paréntesis y ahora escribo Q4 y Q5. Entonces el Q4 es la masa del agua, ¿verdad? La masa del agua, en este caso es 200 gramos. Entonces lo paso a kilogramos para que todo me quede en unidades del sistema internacional, por el 4.186, que es el C del agua, por el delta T. ¿Cuál es el delta T del agua fría? El delta T del agua fría lo llevan de 20 a 50. O sea, inicialmente estaba a 20 y ahora va a estar a 50. El agua, ¿verdad? Me refiero al agua como tal. Antes de que se le pase el vapor hay transferencia de calor, ¿verdad? De 20 a 50. Bueno, una vez que se le pasa, que diga, corrección. Más el vidrio, voy a ponerlo aquí, 0.1 por el C del vidrio, que también es dado. Ese valor para el vidrio es 837 por la temperatura, que es la misma. El cambio es el mismo, porque recuerden que el vidrio y el agua, inicialmente, antes de que se le pase el vapor, estaba a temperatura ambiente, ¿verdad? Estaba a 20. Entonces, el cambio para ambos es el mismo, puesto que el recipiente contiene el agua, ¿verdad? Bueno, y ahí está la ecuación. Entonces, la incógnita, ¿quién es? La masa de vapor, que está en estos primeros tres términos. Entonces, aquí hay que tener cuidado con este menos, ¿verdad? Por eso abrí paréntesis aquí. Aquí hay igual a. Y pues hacer toda esta álgebra, que se las voy a dejar para que ustedes la hagan, y despejar la incógnita, que es la masa de vapor que le están pidiendo. Esa masa de vapor tiene que estar dada en kilogramos. Entonces, cuando hacemos todas estas operaciones, nos debería dar 1.09 por 10 a la menos 2 kilogramos. Y eso, si lo pasamos a gramos, diciendo que un kilogramo son 1000 gramos, me va a dar la masa de vapor que se le pasó a través de esa tubería para que eleve la temperatura del agua de 20 a 50. En gramos da 10.9 gramos, que eso es aproximadamente 11 gramos. Bien, este problema es un poquito más largo, ¿verdad? Pero involucra la primera parte del capítulo sobre calor, ¿verdad? Que es cómo calcular el Q, ¿verdad? Por los dos mecanismos que sabemos, ¿verdad? A través de un cambio de temperatura, un delta T, o a través de un cambio de fase, en donde la temperatura más bien es constante, que sería en este caso. Entonces vean que el calor se puede transferir debido a eso, a un cambio de temperatura, ¿verdad? O debido a un cambio de fase. Bien, entonces, vamos a quedar aquí.